Entonces, hoy es la clase 21 del 31 de mayo y lo que vamos a hacer hoy día es definir el concepto de masa, masa molar y mol. Esto tiende a confundirse un poquito ya. Es bien, bueno, el concepto de mol es bien difícil de entender porque es un poco abstracto, ¿ya? Pero nuevamente, si ustedes no entienden, me preguntan nomás. Déjenme ver. Ya, listo. Entonces, lo que vimos la semana pasada y coloqué la tarea, si lo entregan dentro de esta semana hasta el 4 de junio, van a obtener un 7. Y chicos, hicimos la tarea llegar y copiar. Ya nada que ustedes no tengan que resolver y romperse la cabeza. Lo hicimos en conjunto y no, por alguna extraña razón, grabo las clases, pero cuando voy a subirlas al canal de YouTube, como que me graba la mitad nomás de la clase, no entiendo por qué, porque en el segundo no me pasa eso. Entonces, hoy día estoy viendo qué está pasando. Entonces, espero que hoy día sí funcione la grabación. Ya, entonces eso es lo que vimos la semana pasada, hicimos 3 ejercicios y esos 3 ejercicios había que subirlos al Classroom y iban a tener un 100. Ya, entonces como les comento, solo digan y Paloma lo han hecho y tienen tiempo hasta el viernes para hacerlo y obtener un 7. Si lo entregan fuera de plazo, un 6,5, después un 6 y así va a bajar. Entonces, hoy, primero tenemos que definir qué es la masa, ¿cierto? La masa, su símbolo aquí es muy importante entender y aprenderse las simbologías, ¿ya? La masa tiene un símbolo M, minúscula, no mayúscula, porque mayúscula es algo que es la molaridad, que vamos a ir con todos estos conceptos a ese concepto de molaridad. Entonces, aquí minúscula es la cantidad de materia que poseen los cuerpos, los átomos, el gas, los líquidos, los sólidos. Ya todo eso está hecho de materia y esa materia se puede pesar. Pesar es un término que está mal logrado en el idioma español, ya porque peso tiene que ver con una fuerza de atracción. Pero aquí nos utilizamos como para pesar, por ejemplo, cuando vamos a pesar las frutas en el supermercado o en la feria, el pan en el negocio, utilizamos el concepto de peso. Pero químicamente, científicamente, eso está errado. Nosotros deberíamos ir a amasar el pan, amasar las frutas, pero eso también se tiende a confundir con amasar la masa, no sé, de unas galletas, del pan, etc. Pero científicamente amasar es el término correcto para pesar un cuerpo, ¿ya? Se puede pesar todo, desde lo más pequeño que hay en el universo, que es el átomo, hasta lo más grande, que es un planeta, por ejemplo. Ya, obviamente no se va a poner en una balanza, pero hay métodos indirectos de pesaje, de masa. Lo que utilizamos nosotros en la vida común, ya que no podemos pesar planetas ni pesar átomos, utilizamos una balanza, que están estas que están en los negocios, que son digitales, o hay otras que son como donde uno pesa y sale, es como un reloj, parece de reloj, y la flechita marca el peso. También nosotros mismos nos pesamos en balanza, en pesas, para ver cuánto engordamos en la cuarentena o cuánto adelgazamos haciendo el esfuerzo de adelgazar. Y bien, eso nos va a entregar un pesaje que puede ser en gramos, que son las unidades de medida de la masa, gramos, kilogramos, miligramos y toneladas, ¿ya? Cada una de estas unidades puede pasarse a la otra. Por ejemplo, un gramo equivale a 1000 miligramos. O un kilo equivale, kilogramos, equivale a 1000 gramos.
Entonces, cuando nosotros vamos al pan y le decimos, quiero 1 kilo de pan, está bien. Pero a la vez también podemos decir que nos dé 1000 gramos de pan. Y va a ser exactamente lo mismo. Ya son unidades que me sirven para hacer una equivalencia. ¿Ya? Porque, por ejemplo, puede que nosotros viajemos de aquí a Santiago y nos dé 1 millón de miligramos, nada que ver, de milímetros, por ejemplo, de milímetros, aquí ya estoy hablando de distancia, 1 millón de milímetros de La Serena a Santiago. Imagínense escribir 1 millón de milímetros cada rato en un papel. No, pues no nos sirve. Entonces nosotros vamos a escribir en kilómetros, ¿ya? La misma valor, pero equivalente a otro. Ya lo mismo pasa con la masa y con todas las unidades de medida que podemos encontrar en la ciencia. Entonces, eso sería la masa. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de el símbolo y las unidades de medida. Ya, eso son lo más importante. Luego tenemos la masa molar, que, spoiler, es casi lo mismo que la masa molecular, ¿ya? Para que no se confundan, que es lo que vamos a ver después. Ya, la masa molar es aquella masa que poseen los átomos en la tabla periódica. Cada uno de estos átomos posee un numerito. ¿Ya? Ese numerito determina la masa de ese átomo si estuviera aislado. En términos químicos, la masa molar se refiere a un mol de una cierta sustancia expresada en gramos. O sea, en gramos hay una cierta cantidad de moles, que eso lo vamos a ver después. Por lo tanto, esta definición que está acá es la que más me gusta a mí, porque esta es como muy científica y no se entiende, porque ustedes no saben lo que es mol todavía. Entonces, esas descartémoslas por ahora. Pero igual necesito decírselas por obvias razones académicas. Entonces, ¿dónde encontramos la masa molar? En los átomos. Nosotros sabemos que hay 118 átomos en la tabla periódica. Y de hecho, el mes pasado, si no me equivoco, han descubierto el átomo 119, que quedaría aquí en esta franjita de acá, abajo del Francia. Pero ¿dónde está la masa? En algunas tablas periódicas está acá abajo, por ejemplo, aquí la del hidrógeno, está acá abajo, que es 1,008 o simplemente 1 gramo mol. En otras tablas periódicas está aquí en la esquinita, que por ejemplo para la plata es 107,87 gramos mol, o 108, porque ahí se redondea el 7 al 8, 108 gramos mol. Es muy importante redondear, ¿ya? Si el número que está después de la coma es mayor a 5, entonces se redondea a un número mayor el de adelante. Entonces, siempre van a encontrar esa masa o aquí abajo o en el extremo. Y cómo no confundirse, porque siempre es aquel número que está en decimales. Por ejemplo, aquí tienen este 1 y este 47. Eso quiere decir la cantidad de protones que tiene un átomo, así que no confundir con la masa molar, ¿ya? Entonces, para el hidrógeno va a ser 1 y para la plata 108, ¿ya? Veamos otros ejemplos para que queden más claros. Aquí tengo la tabla periódica de los elementos y si se fijan en esta tabla periódica, la masa molar está en la esquinita. ¿Ven? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el carbono. Hoy, el carbono. Entonces busquemos el carbono. El carbono está aquí en la tabla periódica. Es el átomo 6. Entonces aquí dice que la masa del carbono es 12,011. Como este 0 no es ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, entonces simplemente se deja como 2. Entonces para el carbono es 12 gramos mol. Esa es la unidad de la masa molar, ¿ya? Gramos mol. Luego tenemos
AG, perdón, AG, nada que ver, el HG, que es el mercurio, que es un veneno. Aquí tenemos el mercurio, está en rojito porque está en estado líquido. Aquí su masa es de 200,59. Ya aquí, como es 5, se puede redondear aquí el 0 a 1. ¿Ya? Entonces me quedaría que la masa del mercurio es 201. ¿Ya? O también pueden poner 200,59, pero yo considero que se les hace más enredado hacer eso. Entonces ahí está, 201 gramos mol. Nunca olvidar las unidades de medida. Gramos mol, ahí no me alcanza. Ahí sí. Después tenemos el S, que es el azufre. El azufre está aquí, es el átomo 16. Si se fijan aquí, 32,06. Entonces, el que está al lado de la coma es el 0. Por lo tanto, el 0 no redondea al 32. Por lo tanto, el azufre solamente se queda con 32 gramos. Ya. Para que quede mucho más claro, voy a cambiar de color. El I, que es el yodo, que está acá. Ven aquí, el yodo tiene 126,90. 126,90. Entonces nos fijamos en el número que está al lado de la coma, que es 9, que es 5, 6, 7, 8 y 9. Pueden redondear al número que está adelante. Por lo tanto, aquí me quedaría 127 gramos. Aquí está el yodo. 127 gramos. Como les menciono, también pueden poner 126,90, ya eso también está bien. Pero hay personas que, como a mí, que no me gustan los decimales, entonces prefiero redondear. Pero si ustedes quieren dejarlo con decimales, está bien. Ya, espérenme, está hablando el directo. Ya, perdón, el directo. Ya, después tenemos el RA, el radio. El radio está aquí, es el 88. Aquí está el radio. Y aquí ven, está solito, 226. Perfecto, no hay nada que aproximar ni nada por el estilo. 126. Nada que ver, 226. 226 gramos mol. Y listo, se acabó. Y por último, el último ejemplo es el platinio. Y el platinio, no lo veo, ahí lo vi. El platinio está al lado del oro y el mercurio. Está aquí. Este es el platinio. Y su masa molar es de 195,08. Entonces me fijo en el que está al lado de la coma, no en este 8 de acá. El que está al lado de la coma, que es el 0. Entonces el 0 no aproxima nada a lo que está adelante porque no es ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Entonces me queda simplemente en 195. Entonces 195 es la masa molar del platino. Y listo, ¿ven? Así de fácil es saber cuáles son las masas molares de las sustancias. Pero esto es solo para los átomos. Ahora vamos a ver para las moléculas, que como les dije anteriormente, es lo mismo, ¿ya? Pero esta es para átomos y para la otra es para moléculas, pero en términos simples es lo mismo, ¿ya? Igual se simboliza como M y M, ¿ya? Porque estamos sacando efectivamente lo mismo, pero es para diferenciar que uno es para átomos y el otro es para moléculas. También se utiliza el término masa molar para lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Aquí está, la masa molecular o también la masa molar, que es lo mismo que vimos anteriormente, también se ocupa para moléculas. Antes vimos solo para átomos.
pero ustedes saben que los átomos son solamente 118 y moléculas hay millones. Por lo tanto, también tenemos que saber esta masa en las moléculas. También se simboliza con M y M, ¿ya? Porque es lo mismo, es masa molecular igual. Ya, pero yo aquí, para que ustedes entendieran mejor, le hice la diferencia, pero en esencia es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esta? Esta es la suma de las masas atómicas, o sea, de las anteriores. Las anteriores, por ejemplo, se van a sumar para dar la masa molecular, dependiendo de la molécula. Y en términos químicos es la misma definición que estaba anteriormente, que es la masa que se refiere a la masa de un mol en cierta sustancia expresada en gramos. Ya, por ejemplo, tengo el agua, para que se entienda mejor. Este es el agua. Así se escribe químicamente, H2O. Es decir, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, ¿en qué me fijo? En la masa molar de cada uno de los átomos. El hidrógeno tiene esta masa molar. Es decir, el hidrógeno tiene una masa molar de 1, ¿cierto? Porque ahí no se aproxima nada. ¿Qué cosa es gramos mol? Que es lo mismo que hicimos recién con la tabla periódica. Ya, no se me vayan perdiendo. Y tenemos el oxígeno, que la masa molar del oxígeno es 15,9994. Es decir, este 9 puede redondear al 5 de acá y simplemente me queda en 16 gramos mol. Ya. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí yo tengo 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que multiplicar el hidrógeno por 2. ¿Ya? Entonces, 1 por 2 son 2 gramos mol. ¿Cierto? Porque son 2 átomos de hidrógeno. Del oxígeno hay solamente 1, por lo tanto tendría que multiplicarlo por 1, pero eso es gastar lápiz. Entonces me queda igual 16 gramos mol. Y ahora para sacar la masa molecular, estas dos se suman. Entonces me queda 16 más 2, 18 gramos mol. Entonces la masa molecular o la masa molar de la molécula de agua es de 18 gramos mol. Entonces ven que ahí hay una diferencia con la anterior, porque la anterior era solamente de átomos, pero aquí es de moléculas. Porque aquí yo voy a tener más cantidad de un átomo que del otro, entonces eso tiene que multiplicar y después sumar, ¿ya? Entonces esta es para moléculas, así se hace para las moléculas. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo el NH3, o también llamado el amoníaco, que es el olor que le sale a las texturas de pelo. Eso es el amoníaco. Entonces, nitrógeno. Tenemos un átomo de nitrógeno en esta molécula y también tenemos hidrógeno, ¿cierto? N y H. Del hidrógeno ya sabemos, el hidrógeno es más fácil porque siempre va a ser 1 gramo mol. Siempre se aprende más rápido el hidrógeno porque siempre, yo ya me lo sé de memoria, por cierto, pero ustedes no. Así que vamos a tener que ir a buscar en la tabla periódica al nitrógeno. Entonces vamos acá, nos vamos a devolver. Aquí está el nitrógeno. El nitrógeno está y la lupa. Aquí. Nitrógeno es 14,007 o simplemente 14. Entonces esta es la masa molar del nitrógeno, ¿cierto? Entonces aquí le ponemos que nitrógeno es 14 gramos. Entonces, ¿cuántos nitrógenos tengo? Aquí no me indica nada, simplemente tengo 1, que es lo mismo que hacíamos cuando balanceábamos las ecuaciones. ¿Se acuerda que veíamos cuántos átomos tenía cada molécula? Ya, aquí debería haber un 1, por lo tanto se multiplica por 1. Ya paso innecesario. Entonces 14 por 1 es 14.
Y el hidrógeno, ahí tengo 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, esto lo tengo que multiplicar por 3. Y 3 por 1 es 3 gramos. ¿Cierto? Ya. ¿Y qué me queda? Para sacar la masa molecular del amoníaco, sumar estos dos, pues, que sería 14 más el 3, y eso me da 17 gramos mol para el amoníaco. Listo. Veamos otro ejemplo. Tenemos carbono aquí e hidrógeno, ¿cierto? Ya sabemos que el hidrógeno es el más fácil, por lo tanto, 1 gramo mol. Entonces no nos sabemos el del carbono. Yo me lo sé. Spoiler. Pero veamos. Aquí está el carbono, ¿ven? Tiene 12,011. Por lo tanto, aquí solamente me queda 12. Entonces lo anoto. El carbono tiene masa molar de 12 gramos mol. Entonces ahora tengo que multiplicar por la cantidad de átomos que están en la molécula. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en la molécula? Uno solo, que debería estar aquí. 1. Entonces lo multiplico por 1. Que me queda 12 gramos mol. ¿Y cuántos hidrógenos tengo? Aquí sale, tengo 4 hidrógenos. Por 4. Entonces, 1 por 4 es 4 gramos mol. Entonces, ahora que me queda, sumar, ¿cierto? Se me queda 12 más 4. Y eso es igual a 16 gramos. Listo. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 10 minutos todavía. Vamos al siguiente. Oxígeno. El oxígeno, aquí tengo solo oxígeno, que es el oxígeno que respiro, que se llama el O2. Entonces, de oxígeno, ¿cuánto es la masa molar del oxígeno? Creo que lo sacamos recién, ¿ven? Ahí es 15,9, o sea, 16. Lo vemos acá también, 15,9999. Es lo mismo. Entonces, el oxígeno tendría masa molar 16 gramos. Entonces lo anotamos. 16 gramos mol. ¿Cierto? ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos acá en esta molécula de O2? Ahí lo dice. 2. Entonces me queda aquí que lo voy a escribir acá. 16 por 2 es 32 gramos mol. Entonces, se fijan que el oxígeno es mucho más pesado que el amoníaco y que el CH4 se llama metano. Y es el olor que le sale a los pedos o a las cacas de animales, que también se ocupa como combustible. Entonces, miren, aquí tengo 17, aquí tengo 16 y aquí tengo 32. Entonces, ven, va sumando. Va sumando y por lo tanto esas moléculas son más pesadas. No puedo ver el chat. Ahí está. Exactamente. Ya, ahora finalicemos con este que es más difícil, aunque le había puesto uno más difícil que es ese. Pero para terminar, tengo esto que se llama ácido sulfúrico, que si llegan a tocar ese ácido, se queman. Yo me quemé una vez con eso y me quedó la uña negra. Así que cuidado con este ácido. Entonces, este ácido está compuesto de hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, ya sabemos dos veces, cuando uno va practicando ya se sabe las cosas de memoria y no hay que ir a mirar a la tabla periódica. Entonces, el hidrógeno siempre va a ser 1 gramo mol, ¿cierto? Ya lo vimos en los ejercicios anteriores.
Y en el ejercicio anterior vimos el oxígeno, que era 16. ¿Se ven? Yo he ocupado tanto esto que ya me lo sé todo de memoria. Entonces, ¿qué nos queda? El azufre. Entonces el azufre vamos a tener que ir a buscarlo en la tabla periódica. Entonces vamos acá, el azufre está, no lo habíamos sacado ahí, ¿ven? Y el azufre está acá. Por lo tanto, tiene una masa molar de 32. Entonces lo anotamos. Ahí, 32 gramos. Ya, entonces ahora tenemos que multiplicarlo por la cantidad que hay de cada átomo, ¿cierto? De hidrógeno tengo 2, ¿ven? Siempre está al lado del átomo, 2. Por lo tanto, este lo tengo que multiplicar por 2. Y 1 por 2 es 2 gramos mol. Del azufre solamente tengo 1, ¿ven? Aquí no hay ningún número al lado del azufre. Por lo tanto, se subentiende que es 1. Por lo tanto, esto lo tengo que multiplicar por 1, ¿cierto? Me queda 32 igual. Mol. Me duele el dedo tanto escribir gramos mol. Y me queda por último el oxígeno. Y del oxígeno me está diciendo que tengo 4. Entonces tengo que multiplicar el 16 por 4. Entonces aquí me falla la memoria y tengo que Google calculador. Si no me equivoco, son 40, 72, 64. Soy re mala en las matemáticas. Ya, 16 por 4 son 64. Así pues, 40 más 24. Voy a tener que empezar a hacer cálculo mental. Ya me estoy oxidando. He utilizado demasiado la calculadora en la vida. Ya, entonces 64 gramos mol. Entonces ahora tengo que sumar todo eso. Tengo que sumar el 2 más el 32 más el 64. Entonces ahí serían 90, 96, 98, ¿cierto? Entonces voy a confirmar por si acaso. 2 más 32 más 64, 98, efectivamente. Entonces el ácido sulfúrico tiene 98 gramos mol. Imagínense, este es muy pesado en comparación con los anteriores. ¿Ven? Y así resolvimos lo que era la masa molecular y la masa molar, que en términos simples es lo mismo. Y eso, entonces esto nos va a ayudar después a sacar, la próxima clase vamos a hacer este ejercicio, que no es tan difícil, a calcular esto que se llama mol. Después de los mol vamos a ver lo que es la concentración molar, que también se llama la molaridad. Y después vamos a terminar la unidad haciendo constantes de equilibrio. Entonces la masa molar también se puede calcular así. ¿Ven? Si se fijan, las unidades de medida que tiene la masa molar es gramos dividido en mol, ¿cierto? Que es lo que yo estoy escribiendo todo el rato. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, si me dijera, tengo 5 gramos de sal. ¿Cuántos mol tiene esos gramos de sal? Entonces yo a través de esta fórmula puedo calcular, porque ya me dieron los gramos de sal y la masa molecular, la LMM, la masa molar, la puedo sacar a través de la tabla periódica y multiplicando como lo hicimos recién. Entonces ya tenemos 2 incógnitas de la fórmula, por lo tanto simplemente me queda sacar el mol. Entonces si yo les pregunto, en 5 gramos de sal, la sal es cloruro de sodio. ¿Cuántos mol hay? Eso podemos resolverlo a través de esta fórmula de acá. Pero esto lo vamos a ver después cuando veamos el significado del mol. ¿Ya? Entonces, viendo la tabla periódica, es más fácil sacar, ¿cierto? Y eso es todo. Eso es todo por la clase de hoy. La próxima clase vamos a seguir trabajando esto, porque aquí en ciencias y en matemáticas siempre les va a pasar lo mismo. De una cosa pueden sacar
5 más. Entonces por eso es un poco confusa las matemáticas de la ciencia y la matemática. ¿Ya? Entonces, no se me vayan, voy a sacarle una foto a la lista. No se vayan a entregar los trabajos, por favor, por clase, es tan fácil. Pueden hasta ver un tutorial en YouTube de cómo subir una... Profesora, pero ¿se hace en el cuaderno o ya está en Classroom? ¿Se escribe en el cuaderno? Como no entiendo. Esa tarea, que yo revisé el cuaderno, pero no la tengo hecha.